de determinantes de salud, ¿eh? Si se acuerdan que no han estudiado. El primer parcial no estudiamos, profesora. Datos estadísticos, ¿no? Entonces las tasas, datos estadísticos. Entonces, ¿qué en salud qué yo voy a medir? La tasa de mortalidad, morbilidad, natalidad, todo eso, ¿no? ¿Cómo será evaluación de una tasa de mortalidad infantil? ¿Solamente de hospitales o de dónde está? de hospitales y clínicas? Hospitales y clínicas. ¿Y qué pasa con las parteras? No entran. La gente que no entra ahí. Tendrían que entrar, pero no entran. No entran. ¿Por qué no presenta? No entran porque hay casos, ¿no? Que cuando van a ingresar recién al kinder, ahora tienen carnet de cédula de edad, ¿no? No tienen el certificado de nacido vivo, ya con 4 o 5 años. Entonces no existen esos niños. O sea, claro que existen, pero de 13 no existen porque no tienen nacido vivo. Entonces, hay muchos de esos casos, ¿no? Por eso la importancia de asistir a una clínica, a un centro, a una posta, hacer el control prenatal. Dice, las tasas de utilización de salud son todos aquellos datos estadísticos y utilizadas en dicho sector para cuantificar la salud, enfermedad y muerte de un conjunto de personas. Por ejemplo, tasa de natalidad, mortalidad, incidencia, etc. ¿Qué es incidencia? ¿Cuántas veces Se presenta una enfermedad? Se puede definir una tasa, dice, como la relación existente entre el número de veces que ocurrió el hecho vital o de salud y la población que estuvo expuesta al riesgo de acrecimiento del hecho mencionado, ¿no? ¿Cómo cuantificaban el COVID? Cuando estábamos en pandemia, todos los días salían, ¿no? Positivo, Casos registrados. 600 casos, al día siguiente positivo, 1000 casos, muerte, tanto. ¿Cómo cuantificar? Recopilado. ¿De dónde tenían los datos? Del CENESTRO. En los laboratorios, ¿no? Entonces vos ibas a cualquier laboratorio y te hacían, ¿no? Hacían un cuestionario para que te haga la prueba, ¿no? Entonces todo eso iban a ustedes para cuantificar. Si no, no podemos dar cifras así aleatorias. Elementos de una tasa, dice el numerador. ¿Cuál es el numerador? Matemática. Denominador, factor multiplicador. Es muy avanzado para nosotros. ¿Cómo se hace la regla de 3 cifras? Somos No tiene que saber la regla de 3 cifras porque la utilizan. Dice, el numerador se consigna el número de veces que un fenómeno se registra, por ejemplo, el nacimiento, defunción de matrimonio. Denominador, la población que estuvo expuesta al riesgo de acaecimiento del accionado del numerador. Factor amplificador es un artificio muy útil en la presentación de la tasa, ya que los resultados son menores que la unidad, a veces en fracciones muy pequeñas. Tipos de tasa hay generales y específicas. Las generales, denominadas también cruda o bruta, mide la fuerza de acaecimiento de un fenómeno en el total de la población e intenta cuantificar la probabilidad de ocurrencia en el conjunto de los componentes. Las específicas miden un hecho registrado en un segmento de la población en relación con las poblaciones de ese segmento, como ser edad, sexo, estado civil. Ahora, tasas generales vamos a utilizar en salud, tasa bruta de natalidad. ¡Qué bárbaro! La tasa de natalidad, también definida como tasa bruta de natalidad o simplemente natalidad, es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado. Número de nacidos vivos registrados en el área y periodo determinado sobre la población determinada a mitad de periodo por el factor amplificador.
o la muerte es un índice demográfico que refleja el número de muertes registradas en promedio por cada 1000 habitantes en una región particular durante un periodo de tiempo. Número de defunciones por todas las causas ocurridas en área y periodo determinado, población determinada a mitad de periodo por factor amplificador. ¿Por qué cuando hay elecciones, siempre dicen, mi papá estaba habilitado, mi papá falleció hace un año, habilitado para sufragar? ¿No? Ocurren estos casos de varios muertos, supuestamente están habilitados para sufragar. ¿Por qué? Porque no actualizaron la tasa de mortalidad. ¿Por qué? No presentaron certificado de función. Porque el certificado de defunción me lo emite un registro civil, pero yo ese registro tengo que ir al CERESI a registrarlo. Como yo estoy en mi cabeza haciendo de todo, me olvidé de ir al CERESI. Me acordé al año cuando hubo elecciones que no lo registré a mi papá, por eso apareció. Entonces esto es responsabilidad del familiar, digamos, registrarlo. O sea, en el registro civil está, pero nos manda, ¿no?, a hacer eso que va al sede, digamos. Pero muchos hacen y siguen apareciendo. No. Por eso le digo, no actualizan la tasa de mortalidad. Sí, pues no hay, es igual que los datos de Jesús. Hasta el 2019, la mayoría, todo 2019, ahí quedó, no hay datos actuales. Eso vamos a trabajar. Tasa bruta de morbilidad. Se refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma de una enfermedad o la proporción de enfermedades en una población. Número de casos de todas las enfermedades en área y periodo determinado sobre la población determinada a mitad de periodo por el factor amplificador. Tasa de incidencia, también denominada densidad e incidencia, expresa la ocurrencia de enfermedad entre la población en relación con unidades de tiempo personas o la que mide la velocidad de ocurrencia de enfermedad. Número de nuevos casos de enfermedad específica en área y periodo determinado sobre población determinada a mitad de periodo por factor amplificador. Tasa de prevalencia es el número de personas que padecen una enfermedad determinada en un punto determinado de tiempo por cada 1000 habitantes. Tasa de mortalidad por causa brinda un panorama más completo por el estudio de la mortalidad, ya que toda defunción tiene una causa, entendiéndose por esto de enfermedad, traumatismo o lesión que conduce a la muerte. Tasas específicas más utilizadas en salud, la mortalidad infantil. Esta variable da el número de muertes de niños menores de edad en un año determinado por cada 1000 nacidos vivos en un año, el mismo año. Mortalidad precoz es la mortalidad neonatal precoz o simplemente mortalidad precoz de muerte en neonatos de 1 a 6 días por cada 1000 nacidos vivos. No se debe confundir la tasa de mortalidad neonatal inmediata, que es la mortalidad de neonatos de 24 horas por cada 1000 nacidos vivos, pregunta examen. Tasa de mortalidad neonatal. La tasa de mortalidad en recién nacidos o tasa de mortalidad neonatal hace referencia a la mortalidad de nacidos vivos antes de alcanzar los 28 días de edad. La tasa de mortalidad neonatal o tasa de mortalidad de recién nacido es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar 28 días de edad de cada 1000 nacidos vivos. Aquí era diferente, ¿no? Mortalidad precoz es en menos de 24 horas por cada 1000 nacidos vivos. Tasa de mortalidad perinatal mide el número de muertes perinatales por cada 1000 nacimientos. El periodo perinatal empieza a las 28 semanas de gestación y termina al final del 7º día después del parto. Las muertes perinatales son la suma de partos de un niño y muerte y las muertes neonatales tempranas. Tasa de mortalidad materna es el número anual de muertes femeninas por cada 100.000 nacidos vivos por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, incluyendo causas accidentales o incidentales. ¿Cuál es la más
mayor tasa de mortalidad materna. Momento del parto. Preeclampsia. Mortalidad o letalidad. La tasa de letalidad aplicada por TL es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo ya de tasa de fecundidad nos indica la media de hijos que tienen las mujeres en un lugar. Se mide con la tasa de fecundidad que relaciona el número de niños nacidos con el número de mujeres que están en edad de procrear entre 15 y 49 años. La importancia de las tasas de salud. Las tasas nos ayudan a cuantificar la salud, enfermedad y muerte en una población. Son indicadores sanitarios. El conocer estos datos indicadores contribuyen a hacer una buena planificación y programación en salud, una buena planificación alimentaria, una buena realización